En un aula, después de que todos se han ido, solo un joven yace estirado sobre el escritorio, admirando los peces formados por feromonas, con colores extraños pero hermosos apareciendo en su mano, lleno de fascinación. De repente, un sonido llama su atención. Alguien entra, sosteniendo un paraguas mojado. Resulta ser un estudiante con un rostro delicado, su cuerpo ligeramente mojado por la fuerte lluvia. El pez de feromonas del joven nada continuamente emocionado alrededor del estudiante. El estudiante nota a alguien en el aula y habla. Esta es la clase 11A1. ¿Quién harás? Esta escena marca la primera vez que se encuentran al inicio de su largo enredo. Un alfa completamente diferente a Julián. Después de terminar el desayuno, Carlos llama a Julián y le entrega 2 píldoras, recordándole, también tienes que tomar tu medicina. Julián obedece porque ha tenido un corazón débil desde niño. Carlos observa a Julián tomar la medicina. Sus ojos de repente se oscurecen como si estuviera tramando algo. Cuando Julián sale por la puerta para ir a trabajar, de repente se vuelve y sonríe brillantemente a Carlos diciendo: «Está bien, Carlos, siempre te estoy agradecido». Al cerrar la puerta, Carlos comienza a sonreír misteriosamente. En la empresa donde trabaja Julián, de repente siente que su temperatura corporal cambia anormalmente. Últimamente, ha experimentado esto a menudo, pero no ha tenido tiempo para revisarlo. Saca de su bolsillo la medicina que Carlos preparó y la toma, pero esta vez su fiebre no disminuye. Su cuerpo entero se siente caliente. Un compañero cercano se da cuenta y pregunta con preocupación: ¿Julián? Julián responde vagamente. Luego intenta levantarse para usar el baño, pero su cuerpo titubea y su mente se desvía. Se siente aterrorizado, como si estuviera sucediendo de nuevo como antes. Los recuerdos dolorosos regresan de repente, haciendo que Julián no pueda resistir. Se colapsa en el suelo y se desmaya. Cuando despierta, está en el hospital. El doctor se reúne con él en privado para discutir su condición. Los resultados de las pruebas muestran que es un omega, un caso raro para un beta descubrir que en realidad es un omega en la adultez. Es un omega latente, por lo que debe tener mucho cuidado. Los supresores normales apenas pueden contener los ciclos de calor. Las palabras del doctor golpean a Julián como un rayo. Camina a casa bajo la lluvia, pero su mente ya no se siente como propia. ¿Por qué me siguen pasando estas cosas? De repente, la voz familiar de Carlos llama. Julián, ¿por qué llegas tan tarde a casa? Se acerca a Julián ansiosamente diciendo, llegaste a casa empapado por la lluvia. Ya estás débil. ¿Qué pasaría si te resfrías? Carlos acaricia suavemente el cabello mojado de Julián, y sus feromonas llenan el aire, sorprendiendo a Julián. Tienes que cambiarte rápido. ¿Qué tal si te ayudo a ducharte? El cuerpo de Julián tiembla nuevamente, su corazón late con fuerza. Se apresura a apartar la mano de Carlos para evitarlo. No es necesario, estoy bien. Luego, Julián abrazó su cuerpo tembloroso y se alejó, dejando a Carlos inmóvil, viéndolo entrar en el dormitorio. Julián inmediatamente se envolvió fuertemente en una manta, respirando con dificultad. Sus feromonas comenzaron a expandirse por toda la habitación. Estaba en un dolor absoluto. ¿Por qué me siguen llegando estas desgracias? Al día siguiente, los superiores descubrieron que Julián era un omega, y como era de esperar, fue despedido, ya que el gobierno había enviado un aviso oficial a la empresa. Carlos, sentado y revisando informes, de repente habló, sacando a Julián de sus pensamientos caóticos. Llegaste temprano a casa. ¿Cómo va el trabajo en la empresa? Julián tartamudeó un poco. Renuncié. ¿Te costó tanto entrar? ¿Qué pasó? Julián se mordió las uñas nerviosamente, sin saber cómo explicarle a Carlos, y finalmente mintió, sin revelar que era un omega. Solo sentí que el trabajo no era adecuado para mí, así que quiero probar algo diferente. ¿En serio? Entonces, ¿te gustaría trabajar a tiempo parcial en mi café por un tiempo? Julián se levantó de inmediato y preguntó. ¿De verdad? Está bien, debido a los problemas de herencia de la empresa de mi papá, probablemente no podré manejar bien el café, así que estoy buscando un gerente. Al escuchar eso, Julián aceptó de inmediato, prometiendo esforzarse. Luego, Julián se quedó congelado porque Carlos estaba emitiendo feromonas nuevamente, y el cuerpo de Julián tembló involuntariamente mientras retrocedía. Intentó preguntar de nuevo, ¿cuándo empiezo? Carlos agarró la mano de Julián acercándolo y dijo, es un poco urgente, así que a partir de mañana, ¿de acuerdo? Carlos se inclinó cerca de los labios de Julián como si estuviera a punto de besarlo. Sí, pero en ese momento la mente racional de Julián volvió a entrar en acción. Él retiró su mano de Carlos. Sí, claro, está bien. Mañana, nos vemos mañana. Carlos vio a Julián abrazarse a sí mismo y salir.
Luego llevó la mano que había sostenido a Julián a sus labios. La acercó a su boca como si fuera a besarla. Al día siguiente, Carlos le mostró cuidadosamente a Julián cómo usar la máquina de café en detalle. Julián hizo un puchero adorable y siguió las instrucciones. No fue nada fácil, viendo que Carlos envolvió sus brazos alrededor de Julián desde atrás y guió sus manos. Solo presiona firmemente así, pero Julián no podía concentrarse. Se sentía extraño. Resulta que su hermano ya estaba despierto. Julián pensó que tal vez estaba loco por sentirse así, pero no se dio cuenta de que Carlos detrás de él había visto todo. Vio a Julián sonrojándose por completo mientras sus propias feromonas se habían despertado fuertemente. Carlos llamó suavemente. «Julián, ¿tienes fiebre? ¿Estás enfermo de nuevo?» «No». Luego tocó casualmente la frente de Julián. Julián mintió. «Solo tengo calor así». Esta acción sorprendió a Julián. Su mano golpeó accidentalmente un vaso cercano, haciéndolo caer y romperse. Ambos se quedaron paralizados. Julián comenzó a temblar y tartamudear. «Lo siento», mientras retrocedía. «Quizás no estoy tan bien como dijiste. Iré a casa primero». Luego, Julián corrió directo a casa, pero en cuanto entró, la habitación se llenó con el fuerte olor de las feromonas de un alfa, y Julián ya no pudo resistir. Era asfixiante. Todo su cuerpo picaba locamente. Julián entró al dormitorio y de inmediato agarró su miembro ya excitado, aliviando tanto la picazón como la incomodidad. ¿Se supone que un omega debe ser así?, se preguntó, deseando que alguien le ayudara a llenar este vacío. Mientras tanto, Carlos estaba observando todo a través de la computadora. Resultó que había instalado una cámara oculta en el dormitorio. Al ver a Julián así, se sintió increíblemente emocionado. Agarró su propio miembro y comenzó a liberarse. Cuando terminó, miró fascinado el rostro seductor de Julián a través de la pantalla, con los ojos llenos de pasión y locura. Ese día, Julián se conectó a Internet para buscar información sobre omegas. Descubrió que los omegas silenciosos son fácilmente afectados por las feromonas de los alfas. Eso explicaba el comportamiento de Julián en ese momento. Aunque la posibilidad de embarazo es baja, si se combina con un alfa dominante durante el celo, la probabilidad aumenta, así que hay que tener cuidado. Julián sintió que había muchas cosas de las que cuidar con los omegas silenciosos. De repente, miró hacia abajo y vio muchos comentarios sobre los omegas, pero la mayoría eran insultos y burlas. Julián se quedó en silencio. No sabía cómo reaccionar. Justo entonces, la voz de Carlos resonó. «Julián, ¿estás listo ya?» Julián se puso apresuradamente la mochila, sin olvidar meter el supresor que había preparado. Al subirse al auto, Julián seguía aturdido. No fue hasta que Carlos lo llamó que de repente volvió a la realidad. «Julián, a partir de hoy me quedaré en casa de mis padres mientras trabajo. Mientras no esté aquí, recuerda comer bien y tomar tu medicina». De repente, Julián vio la mano de Carlos. Notó lo larga y hermosa que era. Si fuera ese dedo, podría llegar profundo donde ayer no pudo. Luego se dio cuenta rápidamente de que estaba teniendo pensamientos inapropiados y se sonrojó profundamente. Entonces su rostro se tornó repentinamente triste. Como todos decían, quizás era una existencia baja. Solo sabía actuar instintivamente como un animal. Julián recordó la expresión molesta de Carlos cuando estaba rodeado de un grupo de omegas. Las lágrimas brotaron. Carlos, a su lado, notó que Julián no estaba bien. Extendió la mano para tocar el rostro de Julián y dijo: «No te preocupes, incluso sin mí, aún puedes hacerlo bien». La feromona de Carlos volvió a irradiar, haciendo que Julián temblara. Justo entonces, el semáforo se puso en verde. Julián apartó la mano de Carlos y le urgió a conducir rápido. El ánimo de Julián se hundió profundamente. Estaba equivocado. ¿Qué pasaría si Carlos lo odiara? ¿Qué debería hacer? Así que otro día de trabajo pasó con Julián vendiendo café y tomando su medicina correctamente, pero cuando llegó la noche y regresó a casa, instintivamente aún llamaba a Carlos. Entonces, de repente, Julián se dio cuenta de que a partir de hoy, Carlos viviría en la casa de sus padres, así que esta gran casa quedó solo con él. No sabía si sentirse feliz o triste. Sintió en el aire la feromona persistente de Carlos. Siempre emitía esta feromona, pero nunca se dio cuenta. Era realmente agradable y dulce. De alguna manera se sentía un poco extraño y un poco cálido. De todos modos, tenía que tener cuidado. Julián decidió ducharse primero. Sin embargo, mientras se duchaba, Julián comenzó a sentir que su cuerpo cambiaba. Rápidamente se puso una bata de baño y salió. Después de unos pasos se colapsó. El abdomen inferior de Julián se sentía caliente y picante. Se sentía como si su cuerpo estuviera en llamas.
Usó su mano para aliviarse justo en medio de la habitación, temeroso de que si Carlos se enteraba, lo odiaría. Julián quería detenerse de inmediato, pero su cuerpo no le respondía. Cuando recuperó un poco de sentido, vio a Carlos parado frente a él con una expresión atónita, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Sí, Julián reunió todas sus fuerzas para llamar el nombre de Carlos. Carlos se tapó la nariz, como si intentara bloquear el olor de la feromona de Julián. «Julián, ¿cuándo volviste?» Carlos se arrodilló sobre una rodilla, tomó el rostro de Julián entre sus manos y susurró: «Julián, ¿por qué no me dijiste?» «Yo». Julián tembló y preguntó débilmente: «¿Decirte qué?» «Ahora tu feromona es muy fuerte. Estás en celo». Carlos se burló al tocar la boca de Julián. Julián dijo: «Carlos, dame supresores», pero inmediatamente se negó. «No deberías usar supresores porque no son buenos para tu corazón». Carlos sonrió amablemente a Julián. «Déjame ayudarte». Pero Julián inmediatamente rechazó. Esto hizo que la feromona de Carlos irradiara aún más intensamente. Carlos agarró los hombros de Julián con ambas manos, aún pacientemente tratando de convencerlo. ¿Cómo puede estar bien cuando gotea así constantemente? Luego, Carlos levantó a Julián y lo sostuvo sobre la cama, sin permitir que se negara. En este momento, Julián solo olfateó la fuerte feromona de Carlos. Su mente quedó en blanco. No pudo pensar en nada más. Julián lloró y tembló, diciendo: «Carlos, siento». Antes de que pudiera terminar, Carlos agarró la barbilla de Julián y lo besó ferozmente en los labios. Este fue el primer beso de Julián, y, inesperadamente, ocurrió bajo estas circunstancias. Luego, vino una devoración completa por parte de Carlos hacia Julián. La verdadera personalidad de Carlos se reveló salvaje y posesivo hacia Julián. Era como si hubiera estado esperando toda su vida por este momento. Julián estaba tan exhausto que se desmayó. En su sueño, parecía regresar 9 años al día en que sus padres murieron debido a una falla en los frenos del coche. Se sentó llorando en desesperación, pero Carlos, a su lado, le agarró el hombro y lo sostuvo cerca. Dijo que se convertiría en su familia, así que no lo pensara demasiado. Sí, esa frase es exactamente igual a lo que Carlos te dijo ayer. Julián de repente se despertó del sueño. Se sentó, jadeando por aire. Le dolía el estómago y le dolía intensamente. ¿Podría ser porque Carlos se empujó con fuerza hace un momento? Justo entonces, la voz de Carlos lo sobresaltó. «Julián, resulta que traje comida para ti». La colocó suavemente en la cama para evitar que Julián se moviera demasiado. «Pensé que comer cuando tienes hambre no sería bueno, así que te traje un poco de avena». Julián miró a Carlos, con las manos fuertemente apretadas alrededor de la manta. Llamó el nombre de Carlos como si quisiera decir algo, pero Carlos fue más rápido. Acarició suavemente el cabello de Julián. «No has comido nada en 3 días. Toma un poco de avena para calmar tu estómago». Finalmente, Julián no pudo decir lo que quería. Apartó el rostro para evitar la mano de Carlos. «No puedo comer, pero tú deberías comer un poco», dijo Julián más alto. «Quiero estar solo». Al ver que el estado de ánimo de Julián seguía desequilibrado, Carlos permaneció en silencio. Luego, llevó la avena a una mesa cercana y le recordó a Julián que tomara su medicina después de comer antes de irse. Mientras tanto, Julián se sintió tanto triste como avergonzado. «Durante 3 días, he estado contigo durante 3 días seguidos, pero ¿cómo puedes mantenerte tan tranquilo? Somos amigos, después de todo». Unas horas más tarde, al ver que Julián dudaba y se negaba a responder, el rostro de Carlos se oscureció mientras Julián decidía no contestar. Trabajó pero no pudo concentrarse hoy. Un cliente pidió un americano, luego se volvió hacia su amigo y dijo: «¿Hueles un omega por aquí? Tuve un encuentro con un omega en celo en un callejón». Ese loco de Julián escuchó toda su conversación. Sus manos temblaban y no pudo presionar el botón de pago. El personal a su lado notó y llamó para despertar a Julián. «Señor, señor, ¿qué está haciendo? Por favor, complete el pago para el cliente». Julián volvió en sí y apresuradamente pagó. El teléfono de Julián seguía sonando sin parar justo en ese momento. Se escuchó el saludo del personal al director. Resulta que Carlos había llegado, y su rostro no tenía buena pinta. Su mirada directa hizo que Julián se sintiera un poco asustado. Julián evitó la mirada agresiva de Carlos, lo que solo lo enojó más. Carlos se acercó rápidamente a Julián y preguntó: «¿Por qué no contestaste mis llamadas? Estoy trabajando ahora». Carlos agarró firmemente la mano de Julián, su voz decidida y sin permitir protesta. «Hablemos». Los dos fueron al almacén. Carlos le preguntó a Julián: «Oye, ¿qué te pasa últimamente? ¿Estás planeando seguir evitándome?»
Julián respondió con tristeza. Necesito tiempo para pensar. Realmente eres agotador. Las palabras de Carlos hicieron que el corazón de Julián doliera intensamente. ¿Por qué te escondiste de mí al transformarte en un omega? Eso es algo tan importante. Carlos continuó preocupado, frunciendo el ceño. Yo también estaba en pánico ese día, pero te puse primero. Por eso lo hice. ¿Hice algo mal? No es así. Tenía miedo de que me despreciaras. Pero no pudo decirlo en voz alta. Julián solo presionó sus labios. Está bien, estaremos separados por un tiempo. Así podremos pensar las cosas. Las últimas palabras de Carlos golpearon a Julián como un disparo, dejándolo aturdido y sin creerlo. No fue hasta que Carlos se fue y cerró la puerta de golpe que Julián volvió a la realidad. Julián temblaba, su mano se extendió como si intentara aferrarse, pero falló. Carlos, es solo que tengo miedo de que me odies cuando me convierta en un omega. Tengo miedo de perderte. Eso es todo de lo que me preocupa. Pasaron los días y Carlos aún no respondió a los mensajes de Julián, pero Julián seguía enviando mensajes. Lo siento, su corazón estaba triste y asustado de ser abandonado, como cuando sus padres lo dejaron. Esta vez, Julián soñó de nuevo. Soñó con cuando sus padres se fueron de viaje hace 4 años. Antes de irse, no se olvidaron de pedirle a Carlos que cuidara de Julián durante su ausencia. Carlos aceptó. Prometió cuidar bien de Julián, recordándoles que viajaran seguros. La imagen de los padres de Julián, tirando de sus maletas y saliendo, apareció de repente, sobresaltando a Julián y haciéndolo despertar de la pesadilla. Las lágrimas corrían por las mejillas de Julián. Se levantó de un salto, miró a su alrededor y respiró con dificultad. Julián tomó el teléfono y llamó a Carlos, pero todo lo que escuchó fue el frío e interminable tono de llamada de la compañía. Carlos ya había visto todo a través de las cámaras. Su rostro estaba frío y sereno. Luego miró su teléfono, que mostraba muchas llamadas perdidas de Julián. En ese momento, sonrió como si hubiera logrado su objetivo. Al día siguiente, Julián aún fue a trabajar, pero no pudo concentrarse en absoluto. La empleada a su lado tuvo que llamarlo para que volviera a la realidad. De repente, Julián vio el pastel preparado para los clientes. Una ola de náuseas le subió, haciendo que Julián se cubriera la boca y corriera al baño. Julián vomitó hasta que su rostro se puso pálido. No sabía qué le pasaba últimamente, pero pensó que tal vez debería comprar algo de medicina en la farmacia. Julián dijo que su estómago había estado mal durante unos días y pidió medicina digestiva. El farmacéutico pareció notar algo y le preguntó a Julián qué tipo de constitución tenía. Julián dudó un poco y respondió: «Soy un omega». Al escuchar esto, el farmacéutico le dio a Julián un kit de prueba de embarazo. Por si acaso deberías usar esta prueba primero antes de tomar la medicina. Julián estaba atónito, pero rápidamente respondió con un gracias. De vuelta en el café, corrió inmediatamente al baño para hacer la prueba. Su mano temblaba mientras esperaba el resultado, sintiendo que era un veredicto. Como se esperaba, la prueba de embarazo mostró 2 líneas rojas brillantes. Julián tiró la prueba al suelo. Duro, balbuceó: «No, de ninguna manera». No podía creer que esto fuera cierto, pero recordó el anterior, un momento íntimo con Carlos. ¿Podría haber sido entonces? El cuerpo de Julián temblaba incontrolablemente. El miedo lo abrumó por completo. Si Carlos se enteraba, podría despreciarlo. Sí, tengo que irme antes de que sepa la verdad. Así que, Julián huyó rápidamente, sin atreverse a enfrentar esta realidad ni un segundo más. Justo después de que Julián se fue, apareció Carlos. Allí recogió la prueba de embarazo y llamó a un subordinado para informar la ubicación de Julián. Después de colgar, Carlos sonrió con satisfacción. Mezclado con un toque de locura, parecía que estaba a punto de tener su propio pez beta personal. Julián corrió directamente a la playa. Se quedó aturdido, observando las feroces olas chocar, sintiéndose extrañamente perdido por dentro. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Por qué todo salió así? ¿Mis hermanos cambiaron desde que me convertí en omega? No. Tal vez comenzó cuando mis padres fallecieron. Tal vez mi existencia ha traído infelicidad a todos. Tal vez debería acabar con todo aquí. Justo cuando Julián estaba a punto de saltar al mar, sus piernas se congelaron de repente. Sonrió tristemente porque incluso ahora todavía extrañaba a Carlos. Pero, ¿qué pasa con el bebé? Sin Carlos, ¿puede vivir solo? Mientras Julián estaba de pie y pensando, un grupo de personas de aspecto poco amigable se acercó a él. Agarraron la mano de Julián y se burlaron. «Aquí también hay un omega. ¿Estás aquí solo? Ven a pasar el rato con nosotros». Julián luchó con todas sus fuerzas, pero eran demasiado poderosos. Todos eran alfas.
Así que Julián estaba aterrorizado. En ese momento solo podía llamar en silencio el nombre de Carlos. Sí, y parecía que su llamada fue respondida. Carlos apareció y detuvo al grupo de alfas. Carlos exudaba una fuerte dominancia. Agarró al alfa que había tocado la mano de Julián como si estuviera listo para aplastarle los huesos. ¿Por qué te fuiste tan lejos? Porque me dejaste. Esta basura intentó atraerte. Carlos le dio un puñetazo al tipo en el estómago una vez, asustando al resto a abrazarse entre sí y huir. Ahora solo quedaban Julián y Carlos. Carlos inmediatamente abrazó a Julián con fuerza, manteniéndolo cerca como si quisiera imprimirlo en sí mismo. Realmente estaba preocupado. De repente, Julián, como un niño, desahogó todas sus frustraciones. ¿No me odias mucho ahora? ¿Cómo podría odiarte? Soy un omega. ¿Pero tú? Odias a los omegas, ¿no? Carlos vio a Julián llorar cada vez más fuerte. Acarició suavemente el cabello de Julián para consolarlo. Excepto por ti, odio a todos los demás omegas. Pero pensando en algo, Julián empujó a Carlos. No, si te quedas a mi lado, incluso tú sufrirás desgracias. Porque estás a mi lado. Nunca me he sentido infeliz, Julián. En toda mi vida, quiero estar contigo. No como amigos, sino como amantes. El tono, combinado con la expresión sincera de Carlos, conmovió a Julián, quien esta vez quería ser más valiente. Julián se lanzó a los brazos de Carlos sin dudar. Olvidé que él era mi único amigo y el único alfa que tengo. Soportó todas mis desgracias. Me gusta alguien así. Los dos compartieron un dulce beso bajo el atardecer antes de regresar al apartamento cercano de Carlos. Los dos se besaron con pasión, como si nunca quisieran separarse. Entonces la razón de Julián se desvaneció. Empujó a Carlos. Carlos, hay algo de lo que quiero hablar. ¿Estás embarazado? Julián preguntó de repente. ¿Cómo lo sabes? Dejaste bastante atrás antes de irte. En ese momento, Julián recordó. No había lidiado con el test de embarazo todavía. No lo sé, pero ¿cómo encontraste este lugar? ¿Es eso importante ahora? De repente, Julián se quedó aturdido. No pienses en nada más ahora. Solo necesitas concentrarte en mí. La voz de Julián tembló justo ahora. Quería ir al dormitorio, pero Carlos no estuvo de acuerdo. La cama está muy lejos, pero aún no he escuchado tu respuesta a mi confesión. Julián se puso rígido y tartamudeó. Aún no he pensado en eso, pero entonces Julián pareció entender. Colocó su mano sobre la de Carlos. Sin embargo, puedo estar seguro de una cosa. Sin ti no podría vivir. Carlos besó los labios de Julián. Su voz era calmada y satisfecha. Puede que no sea la respuesta exacta, pero me hace muy feliz. Entonces esperaré tu respuesta más tarde. Después de eso, hubo una serie de escenas, especialmente la confesión de Carlos y la revelación de Julián sobre el pasado de Carlos. Nació en una familia que producía generaciones de alfas dominantes, y él era un alfa súper dominante, considerado muy raro entre los alfas. Por lo tanto, fue visto como la bendición de la familia. Desde que era niño, siempre consiguió lo que quería fácilmente. Al crecer, se sumergió en placeres excéntricos y retorcidos. Nadie pudo controlarlo. Todo era aburrido hasta que conoció a Julián. Quería tenerlo. Ese pensamiento le vino a la mente cuando conoció a Julián por primera vez. Luego, esa ambición creció día a día. Desearía ser el único a su lado, así que usó dinero para aislar y acosar a Julián, dejando a Julián sin amigos en la escuela y sin nadie en quien apoyarse. Luego, apareció ante Julián como un salvador. «Eres Julián, ¿verdad? ¿Qué haces aquí vestido así? Déjame prestarte mi uniforme de gimnasio. Bueno, si te quedas conmigo tendrás problemas». «Sí», respondió Carlos con confianza. «Eso no pasará. Primero cambiémonos de ropa». Así fue como se convirtió en el único amigo de Julián. Un día, mientras estudiaba en una cafetería, Julián miró a su alrededor y suspiró. «Construir una cafetería como esta debe costar mucho, ¿verdad? También quiero ahorrar dinero para abrir una cafetería más tarde». Carlos sonrió al escuchar eso. «Déjame comprarla para ti». Pensando que Carlos estaba bromeando, Julián no prestó mucha atención. «Es solo una broma. Si no puedo encontrar un trabajo, entonces lo reconsideraré». «Cariño, tengo una pregunta». Julián se levantó y caminó hacia Carlos. «¿Realmente es tan fragante la feromona alfa? Pero no puedo oler nada en absoluto. Algún día quiero oler tu feromona, aunque eso probablemente no sucederá». Pero todo cambió el día que los padres de Julián tuvieron un accidente. Mientras Julián estaba empacando las pertenencias restantes de sus padres, Carlos, que estaba a su lado, preguntó qué planeaba hacer a continuación. «Por supuesto, tengo que mudarme. No puedo manejar esta casa y hay tanto que lidiar. Tu condición cardíaca y las cuentas del hospital. ¿Qué deberíamos hacer, Julián?»
¿Quieres vivir conmigo? Julián preguntó, temblando y llorando. ¿Está bien, Carlos? Por supuesto. En ese momento Julián sintió que había encontrado un salvavidas. Después de todo el sufrimiento que soportó, abrazó a Carlos con fuerza, llorando en voz alta. Ahora, realmente solo te tengo a ti. Para seguir siendo el único de Julián, a menudo lo exponía a feromonas y le daba drogas estimulantes de omega. Han pasado 9 años, y finalmente consiguió lo que quería. Julián todavía está durmiendo profundamente en el sofá. Carlos toca suavemente su rostro y llama suavemente Julián. Ven adentro a la habitación antes de dormir, ¿sí? No quiero. Quiero dormir aquí. Nuestro pequeño también le gusta este lugar. Al menos cúbrelo con una manta antes de dormir. Carlos va a buscar una manta para Julián. Cuando se levanta, de repente se detiene frente a la foto familiar de Julián. Su expresión se oscurece. Entonces, recuerda el accidente que involucró el auto de los padres de Julián. Esa tampoco fue una elección fácil para mí. No te preocupes por Julián porque lo amaré en tu nombre. Luego, Carlos coloca la manta sobre Julián que se está quedando dormido profundamente. Al ver a Julián, el corazón de Carlos se agita, pero después de esperar pacientemente, finalmente tengo mi único beta lamentable pero muy precioso. En el pasado, cuando Julián aún asistía a la universidad, como de costumbre, terminó la clase solo hoy. Mientras caminaba, alguien lo llamó. Resulta que es Carlos, que se destaca en la multitud y es reconocido por muchos. Escuché que cada vez que aparece, los omegas lo siguen sin parar. Es una locura, realmente envidiable. Su pareja seguramente no es un beta, ¿verdad? En ese momento, Julián también se queda paralizado al ver a un omega seductor acercándose a Carlos. El chico expone su glándula de feromonas, haciendo que Carlos se sienta incómodo y se pincha la nariz. ¿Realmente no lo sabes, Umbae? También estás a punto de entrar en celo. Justo cuando Carlos estaba a punto de hablar, la voz de Julián resonó. Carlos inmediatamente dejó a ese omega atrás y caminó hacia Julián. Los dos decidieron comer juntos, pero cuando Julián miró hacia atrás a ese omega, atrapó la mirada hostil del chico. ¿Lo vi mal? Ese chico solo me engañó, ¿verdad? De vuelta al presente, Julián ha dado a luz a un bebé increíblemente adorable. ¿A quién se parece nuestro pequeño para ser tan hermoso? Vamos a ver a papá. Los dos entran a la habitación y encuentran a Carlos vistiéndose y preparándose para ir a la empresa. Lo abraza y le da un suave beso en la cabeza a Mateo, lleno de amor. ¿Dormiste bien? Sí, llegué tarde a casa hoy. Lo sé. No te sobrecargues de trabajo. Luego, Carlos toma su medicina. Julián se da cuenta de que son supresores. Mira a Carlos y murmura, ahora que estamos casados ya no tienes que tomar supresores. Las palabras hacen que Carlos se detenga, pero rápidamente recupera la compostura. No sobrevivirás a mi ciclo de calor. Hasta que Carlos está a punto de irse, Julián aún no dice nada. Parece que está muy molesto por lo que acaba de decir Carlos. Pequeño, pequeño, papá se va ahora. Luego toca la cara de Julián. Julián, me voy ahora. Pero Julián aparta la cara fríamente. Es tarde, deberías irte rápido. Después de que Carlos queda un poco atónito por la acción de Julián, aprieta un poco la mano pero aún decide ir a la empresa. Antes y después de que Carlos se va, Julián simplemente se queda allí, perdido en sus pensamientos. ¿Por qué soy así? Lo que dijo Carlos tampoco estaba mal. Julián decide olvidar temporalmente y primero alimentar al bebé mientras toma leche. El bebé observa feliz los peces en el acuario. La sirvienta cercana lo nota y dice, «Pero ese pez debe estar muy solo. Ese es un pez beta porque tiende a ser agresivo, por lo que se mantiene solo uno». «¿Oh, de verdad? Eso es increíble», responde Julián. «Así es, pero cada vez que lo miro veo a un bebé tan hermoso». «¿Cómo se llama el bebé?» «Es Mateo porque tú y Carlos confesaron su amor el uno al otro junto al mar». Mientras tanto, Carlos observa cada movimiento de Julián a través de la cámara. Toca pensativamente la medicina supresora. Justo entonces un subordinado dice, «Director, hay alguien aquí para verlo». «¿Quién es?», pregunta Carlos. Antes de que el asistente pueda terminar, la persona abre la puerta de la oficina del director y entra sola. «Senpai, hace tiempo que no te veo», dice el visitante. Carlos no le responde, pero le pregunta al gerente Kim qué está pasando porque el presidente lo envió aquí. El tono de ese tipo provoca a Carlos. «Aunque lo adiviné de antemano, realmente no me recuerdas, ¿verdad?». Al mismo tiempo, emite sus feromonas omega como si quisiera envolver a Carlos. ¿No es Carlos un omega demasiado celoso? ¿No sería mejor que pasara por su ciclo de calor que ser un omega celoso en silencio? Volviendo a Julián, está jugando con el pequeño,
pero su ánimo aún no puede mejorar. Así es, Carlos realmente se preocupa por mí, piensa mientras mueve al pequeño, que se ríe felizmente. Luego decide llevar al pequeño a recoger a Carlos. Julián no olvida llamar primero para preguntar si Carlos ya salió del trabajo. Luego le pide a su subordinado que mantenga su visita en secreto para sorprender a Carlos. Cuando llegó a la empresa, Julián saludó cortésmente a la secretaria. La secretaria se mostró un poco sorprendida y dijo: «Hola, ¿qué te trae por aquí?». En ese momento, Julián no escuchó lo que dijo la secretaria, porque sintió el fuerte olor de las feromonas omega que venían de la oficina de Carlos. El cuerpo de Julián tembló. No podía creerlo, pero aún así reunió el valor para enfrentarlo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Julián. No podía creer lo que estaba viendo. Retrocedió, ignorando las llamadas de Carlos. Luego se dio la vuelta y corrió de regreso al pasado, después de que Carlos recogiera a Mateo y los dos decidieran ir a comer. Pero Julián simplemente no podía concentrarse en comer. Miraba fijamente a Carlos, que estaba tomando unas pastillas. Resultó ser un supresor. «¿Está bien tomar esa pastilla si sientes dolor? Puedo cuidar de ti». «Sí, Julián, pero no tú. Come rápido, luego vamos». Los dos salieron del restaurante. Mientras caminaban, Carlos preguntó: «Hoy es el día en que Julián toma su medicina del corazón, ¿verdad?», sugirió. Julián debería decírselo al doctor para que pudiera recogerla por él. Julián estuvo de acuerdo. Sí, pero aún miraba a Carlos y pensaba en él. Estando con ese omega antes, sin poder contenerse, le preguntó a Carlos: «Tengo una pregunta. ¿Estás saliendo con alguien? Eres muy popular». Carlos se dio la vuelta sorprendido. «¿Por qué preguntas eso de repente?». Julián tartamudeó: «No, no es nada». Al ver que Carlos levantó la mano para tocar el cuello de Julián, pero rápidamente lo cambió, al poner su brazo alrededor de los hombros de Julián, susurró íntimamente al oído de Julián: «¿Quieres que salga con alguien más?». «No, no, suéltame. Solo te necesito a ti. Eso es suficiente por un momento». Julián lo pensó, pero Carlos también necesita su propia vida. Desear que solo esté a mi lado es egoísta, ¿no es así? Esa noche, como de costumbre, Carlos le dio medicina a Julián. Ahora hay incluso más medicina. El doctor recetó más. Julián tomó obedientemente toda la medicina, pero no dejó de quejarse. Luego se apoyó en Carlos y preguntó qué estaba viendo. Cuando se dio cuenta de que era una escena realista de dos lobos apareándose, Julián se sintió avergonzado. Agarró el control remoto y quiso cambiar de canal. Los dos lucharon hasta caer en el sofá. Julián se recostó sobre Carlos con un significado en sus ojos. La mano de Carlos naturalmente agarró la cintura de Julián y la frotó, haciendo que Julián se sintiera cosquillante. Carlos elogió a Julián: «Eres tan lindo. Cada vez que haces eso, realmente eres adorable». Mirando el rostro guapo de Carlos, Julián de repente pensó en lo que la gente decía antes. Probablemente no ama a los betas. Julián nerviosamente se bajó de Carlos y dijo: «Voy a la cama primero». Al ver a Julián irse, Carlos permaneció en silencio. Después de que Julián se quedó dormido, Carlos se coló en su habitación y acarició suavemente el delicado rostro de Julián. Luego, él besó sus labios. Su mano se deslizó dentro de los pantalones de Julián, besando su pecho y cuello. Aunque realmente quería ir más lejos, la tensión de Julián lo detuvo, así que, a regañadientes, usó primero sus piernas. «Julián, ¿cuándo serás finalmente mío?». Más tarde, cuando los dos confirmaron su relación, el vientre de Julián creció. Carlos lo llevó a conocer a su madre. La madre de Carlos miró fríamente y con cierta desconfianza a los dos. «¿Es por celos silenciosos? Parece que no puede controlar sus feromonas». Julián se disculpó rápidamente. Solo al salir, Julián se sintió más tranquilo. Dijo con tristeza: «Parece que mamá estaba muy incómoda. Durante toda la comida, ¿es realmente por mis celos silenciosos que no le gusto?». Carlos abrazó a Julián y le dijo que no se preocupara. «Pronto le gustará, hijo». De vuelta al presente, Carlos, cubierto de sangre, llamó a su madre. Ella preguntó: «¿Está bien ese invitado?». «Mamá, ya te lo dije antes». «¿No es suficiente que juegue con él?». «Mamá, por favor, deja esta tontería infantil. Tú fuiste quien lo convirtió en omega, ¿verdad?». Como si hubiera tocado un punto sensible, Carlos apretó los dientes y advirtió fríamente: «Este es mi último aviso. Porque eres mi madre, estoy dejando pasar esto. Mamá, cállate y vive tu vida». Pero antes de que pudiera responder, Carlos colgó y se acercó a Julián. En ese momento, él estaba acostado boca abajo en el sofá, llorando. ¿No me siguió? Seguramente un omega sería mejor que yo, ¿verdad? Pero luego Julián de repente levantó la cabeza.
porque sintió las feromonas de Carlos. En ese momento, Carlos pareció regresar a su verdadero yo. Lleno de rabia y sed de sangre, se acercó a Julián y lo empujó con fuerza sobre el sofá. ¿No confías tanto en mí? Te dije que no tengo a nadie más que a ti. Julián jadeó, solo pudiendo pensar en el estado inestable de Carlos y el leve olor a sangre. Los ojos de Carlos estaban inyectados en sangre, su rostro comenzando a distorsionarse. Hoy te lo dejaré claro. Diciendo eso, Carlos desgarró brutalmente la camisa de Julián. Julián luchó, pero no pudo liberarse. Finalmente, le dio una fuerte bofetada a Carlos en la cara. Te dije que pararás. Carlos parecía indiferente al dolor. Su tono era frenético. Te dije que dejaras de tomar la medicina. En este punto, Julián se dio cuenta que el ciclo de calor de Carlos realmente había llegado. Carlos era muy diferente del Carlos que Julián conocía. Tomó su cuerpo locamente. Ni siquiera le importaba cuando el bebé Mateo lloraba. No te preocupes, Mateo ya tiene a alguien que se ocupa de él. Ahora solo piensa en nosotros. Luego, llamó a alguien para decir que esto era un regalo para Julián. Después de la llamada, arrojó su teléfono al suelo, reposicionando a Julián para que se sentara de espaldas a él. Así podría ver más claramente a la persona que se acercaba. Resultó ser el Omega que había aparecido antes en la oficina de Carlos. Ahora estaba maltratado, su cara cubierta de sangre. El hombre rogó a Julián que lo salvara. Mientras tanto, Carlos susurró de manera pervertida al oído de Julián: ¿te gusta el regalo que te di? Luego hizo señas a los guardias para que tiraran al hombre al suelo, para que pudiera rogar. Julián finalmente aceptó perdonarlo. Carlos movió su mano para que todos retrocedieran. Ahora solo quedaban Carlos y Julián. Julián estaba aterrorizado. Este no es el Carlos que conoces. Realmente me asustaste. ¿Por qué estás asustado? Pero este es exactamente el ciclo de calor que querías en este momento. Julián no pudo contenerse y gritó a Carlos, dejándolo atónito. Solo quieres a Carlos para ti. Eso complació mucho a Carlos. Siempre he tenido solo a ti. Así que los dos continuaron su feroz batalla. Carlos estaba tan frenético que dijo que a partir de ahora, las dos cerezas de Julián solo podían ser para él, ni siquiera para su propio hijo. Julián, no tengas miedo. Así es como te amo. Y así, Carlos y Julián atravesaron exitosamente el ciclo de calor de Carlos. Carlos acarició amorosamente el rostro dormido de Julián. Justo cuando planeaba aprovechar otra ronda, Julián dijo inconscientemente que se detuviera. Aunque reacio, Carlos finalmente se detuvo. Besó suavemente la mejilla de Julián y fue a ducharse. Antes y después de bañarse, Carlos abrió la puerta. Vio al bebé jugando felizmente solo en la casa. El bebé vio a Carlos y lo llamó emocionado. ¡Papá! Pero la cara de Carlos no mostraba calidez. En respuesta, recogió al bebé y luego abrió la ventana con un tono muy extraño. Mateo, han pasado 3 días desde que tu pequeño papá durmió por última vez. No se te permite molestar al pequeño papá. Después de un rato, Julián se despertó. Se estiró y sintió un dolor agudo, pensando que podría haberse roto un hueso. El cuerpo entero de Julián dolía en ese momento. ¿Ahora entiendes por qué Carlos dijo que no podrías manejar su ciclo de calor? Julián se levantó para ducharse. Mientras se duchaba, recordó los momentos en que Carlos se impuso a él. Aunque amaba a Carlos, Julián aún no podía controlarse y se sentía asustado. ¿Estaremos bien los dos? Después de la ducha, al salir de la habitación. Julián vio a Carlos cocinando con el pequeño, siendo mimado detrás de él. ¿Te has levantado? Todavía estoy cocinando. Espera un poco, ¿sí? Hoy estoy haciendo tu plato favorito. Al ver a Carlos así, el corazón de Julián se calmó. Su mano sostenía fuertemente la de Carlos. «Haces todo esto por mí, ¿verdad?» Luego Julián dio un paso adelante, besó la mejilla de Carlos y preguntó si había dormido bien. Luego dijo: «Voy a la oficina un momento, regreso enseguida». Al girarse para irse, la sonrisa en los labios de Carlos desapareció, reemplazada por una mirada profunda. En la oficina, Julián inmediatamente se conectó a Internet para buscar información sobre los celos alfa y los cambios de personalidad durante los ciclos de calor, pero al final no encontró información útil. Justo cuando Julián estaba decepcionado y a punto de apagar la computadora, descubrió accidentalmente una carpeta extraña llamada Beta. Tenía curiosidad por abrirla, pero requería una contraseña. Julián se preguntó qué contraseña podría haber puesto Carlos. Incluso pensó que podrían ser algunos videos traviesos. Tan curioso. Pero no importa de quién era el cumpleaños que entró, el de Carlos o el del pequeño. Ninguno funcionó. ¿Por qué? ¿Por qué solo esta carpeta tenía contraseña? Justo entonces la voz de Carlos llamó. Asustando a Julián, rápidamente dejó la computadora y fue a comer a la mesa.
Carlos alimentó al pequeño, mientras preguntaba qué estaba haciendo en la habitación. No estoy haciendo nada realmente. Tienes hambre, así que come algo suave primero, ¿sí? Luego Julián continuó en un tono suave e íntimo. Carlos, sabes que solo tengo a ti y al pequeño, ¿verdad? Carlos no se sorprendió mucho por las palabras de Julián y luego protegió al pequeño a su lado con su gran cuerpo. Yo también. Solo tengo a ti. Eres mi único alfa.